El uso del ADN en la investigación de asesinatos es una herramienta fundamental en la ciencia forense moderna. Aquí te explico cómo los criminalistas utilizan el ADN para resolver casos de asesinato. Para profundizar en la recolección de muestras de ADN en la investigación de asesinatos, es útil entender algunos de los detalles y técnicas específicas involucradas en este proceso crucial. 1. Tipos de muestras recolectadas. Biología de contacto. Los investigadores buscan ADN en objetos o superficies que pudieron haber sido tocados por el sospechoso o la víctima, como armas, ropa o manijas de puertas. Fluidos corporales. La sangre, saliva, semen y sudor pueden proporcionar muestras ricas en ADN. Estas se recogen a menudo en casos de asesinato donde hay violencia física o contacto. Tejidos. En casos extremos, se pueden recoger muestras de tejidos, como piel o cabello con raíz, los cuales son muy útiles porque el folículo piloso contiene altas cantidades de ADN. 2. Técnicas de recolección. Hisopos. Para fluidos y residuos en superficies lisas, los investigadores utilizan hisopos estériles. Es fundamental que estos hisopos no se contaminen antes de su uso. Pinzas y guantes. Para recolectar cabello o piezas de tejido, se usan pinzas esterilizadas y guantes para evitar la contaminación de las muestras. Cintas adhesivas. En algunos casos, se utiliza cinta adhesiva para capturar residuos de piel o fibras textiles que puedan contener ADN. 3. Preservación de la muestra. Las muestras de ADN deben ser preservadas correctamente para evitar la degradación. Esto implica mantenerlas en un entorno fresco y seco hasta que puedan ser analizadas en el laboratorio. Las muestras líquidas se pueden refrigerar o congelar, mientras que los hisopos usados deben secarse y almacenarse en sobres de papel para evitar la formación de moho. 4. Cadena de custodia. Desde el momento en que se recolecta la muestra hasta su análisis en el laboratorio, cada paso del proceso se documenta y monitorea cuidadosamente. La cadena de custodia es esencial para garantizar que la evidencia no se haya alterado, contaminado o manipulado de alguna manera. 5. Desafíos. Contaminación. Una gran preocupación es la contaminación de las muestras con ADN de otras fuentes, lo cual puede ocurrir si el equipo de recolección no utiliza métodos estériles. Cantidad de ADN. A veces, las muestras contienen muy poco ADN o el ADN está demasiado degradado, lo que dificulta obtener un perfil genético claro. Estos procedimientos y desafíos destacan la complejidad y la importancia de la correcta recolección de ADN en la investigación forense, subrayando cómo esta técnica puede ser tanto poderosa como delicada en la resolución de crímenes. Para entender mejor cómo se analiza el ADN en la investigación de asesinatos y el papel crucial que juega en la ciencia forense, es útil detallar las técnicas y métodos involucrados. 1. Amplificación del ADN. Reacción en cadena de la polimerasa, EPCR. Esta técnica es fundamental en la ciencia forense para amplificar pequeñas cantidades de ADN hasta niveles que pueden ser examinados con detalle. La PCR es extremadamente sensible y puede generar millones de copias de una sección específica de ADN a partir de una muestra minúscula. Preparación de la muestra. Antes de la PCR, el ADN debe ser extraído de la muestra biológica y purificado. Se remueve cualquier contaminante que pueda inhibir la reacción de la PCR. 2. Análisis de ADN. Electroforesis de gel. Una vez amplificado el ADN, se utiliza la electroforesis de gel para separar los fragmentos de ADN según su tamaño. Esto permite a los investigadores ver el número y tamaño de los fragmentos presentes, lo que es útil para comparaciones posteriores. Secuenciación de ADN. Para un análisis más detallado, se puede secuenciar el ADN, lo cual implica determinar el orden exacto de las bases en una cadena de ADN. Esto proporciona un perfil genético único. 3. Análisis de fragmentos de restricción, RFLP. Restricción enzimática. Esta técnica implica cortar el ADN en fragmentos específicos usando enzimas de restricción. Los fragmentos resultantes se separan por electroforesis. Aplicación. RFLP fue una de las primeras formas de análisis de ADN utilizadas en forense y es muy precisa, pero requiere una cantidad relativamente grande de ADN no degradado. 4. Técnicas de genotipado de ADN. STR, Short Tandem Repeats. Actualmente, el análisis de STR es el método más común en forense. Los STR son regiones del ADN donde ciertas secuencias de bases se repiten en tándem y varían entre individuos. Analizar los patrones de repetición en múltiples LOUSA y STR puede dar un perfil genético muy distintivo. Análisis de SNP es Single Nucleotide Polymorphisms. Los SNP son variaciones en un solo nucleótido del ADN. El análisis de SNP puede ser utilizado para generar perfiles de ADN aún en condiciones donde el ADN está parcialmente degradado y no es adecuado para otros métodos. 5. Interpretación y comparación. Base de datos de ADN. Los perfiles de ADN obtenidos son comparados con perfiles en bases de datos criminales, como el sistema de indexación de ADN combinado, ECODIS, en los EU, más probabilístico. Si hay coincidencias, se realiza un análisis estadístico para determinar la probabilidad de que el ADN en la escena del crimen coincida con el del sospechoso por casualidad. 6. Desafíos técnicos. Mezclas de ADN. En escenas del crimen donde hay ADN de múltiples individuos, separar y analizar cada perfil genético puede ser complicado. Calidad del ADN. La degradación del ADN y la presencia de inhibidores pueden afectar la calidad de la muestra, por ende, los resultados del análisis. El análisis de ADN en la investigación forense es un campo en constante evolución,
con mejoras continuas en tecnología y métodos para obtener información más precisa y eficaz de las muestras de ADN, lo que aumenta su valor en la resolución de crímenes. La comparación del ADN encontrado en la escena de un crimen con perfiles en bases de datos es un paso crítico en la investigación forense. Este proceso involucra varias etapas y tecnologías, y su efectividad se apoya en el acceso y la calidad de las bases de datos de ADN. Aquí te explico más en detalle cómo funciona este aspecto de la investigación. 1. Bases de datos de ADN, nacionales e internacionales. En muchos países, existen bases de datos nacionales de ADN que contienen perfiles de individuos condenados, arrestados, o incluso de muestras no identificadas de escenas de crimen. Ejemplos prominentes incluyen el CODIS en Estados Unidos y el National DNA Database (NAD) en el Reino Unido. Acceso y privacidad. El acceso a estas bases de datos está estrictamente regulado para proteger la privacidad de las personas. Solo personal autorizado en investigaciones criminales puede hacer consultas a estas bases. 2. Proceso de comparación. Coincidencias de ADN. Cuando se obtiene un perfil de ADN de una escena de crimen, este perfil se carga en un software especializado que busca coincidencias en la base de datos. Una coincidencia puede indicar un posible sospechoso o vincular la escena del crimen con otras donde se encontró el mismo perfil de ADN. Análisis estadístico. Si se encuentra una coincidencia, se calcula la probabilidad estadística de que tal coincidencia sea casual. Esto ayuda a evaluar la fuerza de la evidencia. 3. Consideraciones técnicas. Calidad del perfil de ADN. La calidad y la completitud del perfil de ADN son críticas. Un perfil parcial o degradado puede ser más difícil de comparar y puede resultar en coincidencias parciales o en falsos negativos. Sensibilidad de los marcadores de ADN. Los marcadores genéticos utilizados, como STRS o SNPS, deben ser altamente variables entre individuos para maximizar la precisión de las coincidencias. 4. Aspectos éticos y legales. Consentimiento y derechos civiles. La inclusión de perfiles de ADN en bases de datos plantea cuestiones de consentimiento y derechos civiles, especialmente cuando se incluyen perfiles de personas no condenadas por un crimen. Eliminación de perfiles. En algunas jurisdicciones, las leyes dictan cuándo y cómo se deben eliminar los perfiles de ADN de las bases de datos, especialmente en casos de exoneración o después de un cierto periodo. 5. Casos de fronteras y casos sin resolver. Crímenes transfronterizos. La cooperación internacional puede ser necesaria cuando un sospechoso ha cometido crímenes en diferentes países. Esto implica compartir datos de ADN a través de fronteras, lo que requiere acuerdos internacionales robustos. Casos sin resolver. Para casos antiguos o casos fríos, las bases de datos de ADN pueden proporcionar nuevas pistas si se encuentran coincidencias con perfiles recién añadidos. Este proceso de comparación y las bases de datos de ADN son herramientas potentes en la mano de la justicia, no solo para resolver crímenes sino también para conectar casos entre sí y para exonerar a los inocentes. Cada nuevo desarrollo tecnológico y legal en este campo tiene el potencial de aumentar significativamente la eficacia y precisión de las investigaciones criminales. La utilización de ADN como evidencia en juicios criminales es un aspecto crucial pero complejo de la ley y la ciencia forense. El proceso de presentar y evaluar el ADN en el contexto judicial involucra múltiples pasos y consideraciones. 1. Presentación de evidencia de ADN. Testimonio experto. Un científico forense o genetista actúa como testigo experto para explicar los métodos usados para recolectar, analizar y comparar las muestras de ADN. Este experto también discute la precisión y las limitaciones de los análisis genéticos. Interpretación de resultados. El experto debe explicar cómo se comparan los perfiles de ADN y qué significa una coincidencia en términos estadísticos. Esto incluye explicar la probabilidad de que el ADN de cualquier otra persona coincida con el ADN encontrado en la escena del crimen. 2. Credibilidad y admisibilidad. Pruebas de Frey-Douvert (EU) en los Estados Unidos. Las pruebas de admisibilidad como las reglas de Frey-Douvert determinan si la evidencia basada en la ciencia es lo suficientemente establecida y aceptada en la comunidad científica como para ser presentada en juicio. Revisión por pares y error estándar. La metodología usada debe haber sido revisada por pares y tener una tasa de error conocida, que también debe ser presentada durante el juicio para establecer la confiabilidad de la evidencia. 3. Desafíos al ADN en la corte. Contaminación y manipulación. La defensa puede cuestionar la cadena de custodia o la posibilidad de contaminación o manipulación de las muestras, lo cual podría afectar la validez de la evidencia. Interpretación de mezclas de ADN. Las muestras que contienen ADN de múltiples individuos pueden ser especialmente problemáticas y sujetas a interpretaciones variadas, lo que podría ser un punto focal en la defensa. 4. Impacto en el jurado. Efecto CSI. Existe un fenómeno conocido como el efecto CSI, donde los jurados tienen expectativas no realistas sobre la evidencia forense basadas en representaciones dramáticas de la ciencia forense en la televisión. Esto puede influir en cómo el jurado percibe y valora la evidencia de ADN. Educación del jurado. Los expertos y los abogados necesitan asegurarse de que el jurado comprenda adecuadamente la evidencia presentada, incluyendo sus limitaciones y el contexto específico de cómo se aplican las pruebas de ADN al caso en cuestión. 5. Aspectos éticos y sociales. Privacidad y discriminación. El uso de bases de datos de ADN plantea preocupaciones éticas sobre la privacidad y el potencial de discriminación genética, especialmente en comunidades marginadas o en casos de perfiles
análisis parciales que podrían implicar a individuos no relacionados con el crimen. 6. Legislación y cambios normativos. Actualizaciones legislativas. Las leyes que regulan el uso de la evidencia de ADN están en constante revisión para adaptarse a los avances tecnológicos y a las preocupaciones éticas, lo que puede influir en cómo se presenta y se admite esta evidencia en futuros procedimientos judiciales. La evidencia de ADN, cuando se presenta correctamente y se comprende en su totalidad, es una herramienta poderosa para la justicia, capaz de vincular inequívocamente a sospechosos con crímenes o de exonerar a los inocentes.